Buena fue esa pregunta que Raquel le hizo al pastor Mario Rondón. Vamos a responder, o él va a responder esta pregunta, pero antes hay que refrescar nuestros oídos con una selección musical en las voces de Estrellitas de Jesús. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios, perla de precio sin igual. Nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Desde tu vida y en la cruz resucitaste, mi Jesús. Eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar, digno de adorar. Qué hermoso. Vamos a pedirle a las chicas que se sienten ahí con nosotros, quédense ahí sentadas con nosotros en el set, así que quédense con su micrófono ahí porque tenemos que seguir Ellas son escuchándole. hermanas, ustedes son hermanas, ¿verdad? En Cristo Jesús son hermanas, pero buenas amigas, Qué eso, bien, eso es qué lo importante. bueno. Entonces, Raquel le hizo una pregunta al pastor, repite la pregunta Sí, al pastor, pastor, Raquel. porque he visto que en ciertas denominaciones, para no mencionar ninguna, cuando están predicando acostumbran a hablar en lengua. Yo a veces he llegado a pensar que es fingiendo que están, o que ni siquiera saben si es lengua o no que están hablando. Es muy importante la pregunta, muy importante. Y quiero ampliar antes de contestar la pregunta. Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias, en todas las denominaciones. Gente que está buscando de corazón de Él, pero los sistemas y las prácticas que a veces utilizan son los que no son bíblicos, ¿ves? Okay. Y Jesús mismo dice en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer para que haya un solo rebaño que siga un solo pastor, que es Cristo. El Señor mismo está reuniendo a su pueblo. Con eso de fondo, déjame explicar que efectivamente tenemos desde hace aproximadamente unos 115 años, o sea, eso no siempre se verificó en la humanidad. Claro. La aparición de esas lenguas jeringosas, de esas lenguas extrañas en manifestaciones de orden religioso, no se vieron sino hasta principios del siglo XX y tuvieron su origen en Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica, donde comenzaron a verificarse esas prácticas. ¿Qué realmente es el don de lenguas? Cuando hay una necesidad para la predicación del Evangelio, a veces el Espíritu Santo le da la capacidad a la persona que está predicando y a la que está oyendo de que entiendan el mismo lenguaje. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 encontramos que habían personas de diferentes naciones reunidas en Jerusalén el día de Pentecostés, y entonces el apóstol Pedro, cuando predicó,
dice que cada uno le oía hablar en su propia lengua. Pero Pedro estaba sencillamente predicando en la lengua que él mismo conoce. Pero el Espíritu Santo hacía el milagro de que cada persona le oía hablar en su propia lengua. Hacía el filtro para cada uno de ellos. Lo que hoy se hace con ayuda de aparatos tecnológicos, pues se hacía de manera automática. Por eso algunos teólogos dicen que es más bien un don de oídos, ¿ves? Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y se entendían. O sea que yo no hablo francés y Raquel me está hablando en francés y yo le entiendo a Raquel en francés. Exactamente. O sea, eso fue lo que pasó con los Sí, discípulos. se hizo el milagro, había una necesidad particular. No había la cantidad de intérpretes allí de cada una de esas lenguas y sencillamente el Señor suplió. Tenemos testimonios de muchos de nuestros misioneros que han predicado, por ejemplo, en lo interior de la selva amazona, donde algunos de ellos se encontraron solos de repente con algunas tribus de esas que todavía no habían tenido contacto con la civilización, y de repente cuando ellos comenzaron a hablar, porque se vieron en apuro, rodeados por la tribu, de repente le estaban entendiendo, y cuando ellos le contestaban también entendían, hablando lenguas diferentes. O sea, cuando ha habido una necesidad, y vemos en la Biblia que en el caso del Pentecostés, y en el caso también de cuando visitaron a un centurión romano que obviamente tenía otra lengua diferente a la que hablaban los apóstoles del Señor Jesús, entonces se suplió con ese don especial, pero la gente lo entendía. Pero ahora nosotros estamos en presencia en muchas liturgias religiosas donde se habla una lengua jeringosa, donde hay un efecto donde las personas hablan algo que nadie lo entiende. Exactamente. Y donde Ni ellos Esa es la mismos. sí, pregunta y mía. donde de repente alguien está predicando y comienza con una supuesta manifestación a decir un Samadama Simbalaya y otras cosas eso más. mismo. Entonces, ¿qué realmente es eso? Bueno, hay personas, de hecho, porque muchas de esas congregaciones le dicen a la persona, si tú no hablas en lengua, entonces tú estás en pecado. ¿Cómo Y hay así? gente, sí, Oh. y hay personas entonces que comienzan a hacer lo que decía Raquel, comienzan a simular, hay de todo, como hay personas que comienzan a hacerlo. Sin embargo, bajo el efecto de poderes sobrenaturales que operan desde abajo, como decía ahorita, porque en Efesios 2:2 dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, religiosos que no obedecen los principios divinos, no obedecen la ley de Dios, y como dice Proverbio 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Esos religiosos que están bajo ese poder de esas influencias pueden tener esas manifestaciones sobrenaturales, nunca provenientes del Espíritu Santo, sino del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y pueden realmente estar hablando algo extraño en otras lenguas. Se han grabado y se ha buscado, se ha hecho la prueba a ver en qué idioma es que estaban hablando, y han salido cosas sorprendentes cuando se ha detectado el idioma y se ha hecho la traducción. Le pongo un ejemplo. Es lo contrario a lo que yo quiero. Sí, le voy a poner un ejemplo. En Nueva York, escuchaba el testimonio de un hermano contar que pertenecía antes a una de esas denominaciones donde ocurren ese tipo de lenguas extrañas en su liturgia, y él invitó al jefe de su factoría, un japonés. Los japoneses no son gente religiosa por naturaleza, pero son gente muy corteses. Y entonces él accedió y visitó la iglesia, el culto, y estuvo allí. Y entre las cosas que ocurrieron hubo la manifestación de esas lenguas extrañas. Y entonces cuando salieron, le pregunta el hermano que invitó a su jefe, al japonés, le pregunta, ¿qué le pareció el culto, la actividad? Y le dice, bien, compartimos, pero tengo una pregunta. ¿Dónde su pastor aprendió mandarín? Y él le dice, no, él no sabe mandarín, pero cuando él está hablando en esa lengua extraña, era en mandarín, yo lo entendí porque conozco el mandarín, dice, y en perfecto mandarín estaba maldiciendo a un tal llamado Jesús. Ay, Dios mío. ¿Te estoy yendo? O sea que Detrás- copió algo, se lo grabó no, y entonces... No, él lo escuchó, él estaba ahí. Y cuando salieron... No, me refiero al pastor, El que pastor. copió algo, o sea, escuchó una traducción y... Sí, no, o sencillamente, eso puede ser, pero si no, estaba bajo el efecto de una de esas fuerzas Ok. que da esa manifestación sobrenatural. Hay personas que sencillamente están poseídas por otro espíritu y hablan cosas extrañas. Pero lo que nos llama la atención es cómo el enemigo se burla hasta del mismo Jesús, del mismo Dios, a través de agentes religiosos que en lenguas extrañas que nadie le está entendiendo, Exacto. en vez de alabar, están maldiciendo a Cristo.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, yo Mucho. Pero no cuidado. solo, no solo quienes predican de esa manera, sino quienes lo reciben, porque a veces decimos amén, gloria a Dios, Sin y entonces saber. estamos sin saber, Exacto. y entonces estamos nosotros siendo partícipes del mismo pecado que están cometiendo Exacto. ellos. Pastor, también yo he escuchado que personas cuando son de una dominación, cuando se salen, dicen que cuando tú te sales entran 7 demonios a tu cuerpo. Hábleme de eso, ¿eso es verdad? Eso es bíblico. Oh. Eso sí es bíblico. Sí, dice Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y como no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, refiriéndose al corazón del ser humano del que fue echado fuera. Y cuando regresa donde esa persona, si esa persona no tiene a Cristo en el corazón, Viene acompañado. sino que lo ha barrido a Jesús de allí, dice que está la casa barrida y adornada, entonces dice, voy a volver, pero voy a buscar ahora 7 espíritus peores. Wow. Y dice que unidos, ahora son 8, no son 7, porque el que estaba busca 7. O sea, él Son busca 8. refuerzo, busca otros espíritus demonios que estén vacantes por ahí y viene y le dice, tenemos trabajo, vengan, ayúdenme a dominar a esta persona. Entonces vienen 8 espíritus. Son peores. ¿Por qué dice peores? Porque no todos los demonios tienen el mismo poder. Los demonios, antes de ser tales, eran ángeles en el cielo. Antes de ser ángeles caídos. Y entonces ellos no tenían el mismo rango dentro de la hueste angelical. Y según el rango es su poder. Por eso notamos que a veces se unen muchos de ellos para poder dominar a una persona porque uno solo no puede hacer mucho dominio. Como el caso de los endemoniados gadarenos que tenían una legión. Y una legión es 5.000 o 6.000 soldados de a pie y 800 de a caballo. Imagínate. Entonces, una legión son miles de demonios dominando a una o dos personas. Pero hubo un solo demonio, un solo espíritu de demonio, para notar lo que es el poder de uno sobre otro, que dominaba a un muchacho adolescente y se lo llevaron al Señor Jesús. Y dice la Biblia que los discípulos no pudieron echarle fuera. Jesús vino y los reprendió. Que echaba espuma por la boca. Exactamente, sí, tenía esas manifestaciones. Y los discípulos, después de Jesús hacer el exorcismo, le dicen, Señor, pero ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Nosotros hemos echado otro fuera. Ellos fueron enviados a predicar y haciendo eso. Y entonces Jesús le dice, lo que pasa es que ese género de demonio, ese tipo de demonio, no sale si no es con ayuno y oración. O sea, ese tenía mucho más poder que los miles que estaban dominando a los otros hombres. O sea, no todos los demonios tienen el mismo poder. Entonces, a eso nos referimos. Y esos son los agentes que obran de manera sobrenatural, no solo cuando poseen una persona y cae con contorsiones en el suelo, sino también a través de manifestaciones en el mundo religioso, porque ya Jesús lo anticipó. Ya Jesús lo anticipó. Ellos son profecías entonces. Sí, que se están cumpliendo de manera... Y no hemos visto todo todavía. Nos falta ver manifestaciones de poder sobrenatural que va a confundir, si es posible, hasta los escogidos. Por eso el Señor Jesús dice que van a hacer descender del cielo fuego a la tierra delante de los hombres, los falsos profetas. O sea, cosa que no se le permitió antes, porque en tiempo del profeta Elías, en el monte Carmelo, Satanás quiso hacer descender fuego con los falsos profetas para hacer creer que eran los verdaderos. Dios no se lo permitió, pero en el tiempo del fin dice que se le va a permitir. Así que vamos a estar en presencia de manifestaciones paranormales, de milagros innegables ante nuestro sentido, que nuestra única seguridad estará en la palabra, no en el milagro, porque habrá muchas fuerzas que no provienen de Dios que estarán también haciendo milagros falsos, y nuestra única seguridad está en lo que está escrito en la palabra. Por eso animamos a cada televidente que se esfuerce por pedir la dirección de Dios y leer la palabra y dejar que sea el Espíritu Santo quien le muestre la palabra, quien lo instruya. No se deje confundir por nadie, porque cualquier ser humano puede tener intereses particulares. Lea la Biblia, pida la dirección del Espíritu Santo y Dios se compromete a guiarlo a toda verdad. Mire, pastor, ya usted me está dando miedo. Pero, ¿por Le qué estoy diciendo miedo? por qué. Explícame eso, Raquel. Porque él me está diciendo cosas que yo lo he escuchado de otra gente, pero yo no le creía, porque siempre es una manera como de represión. Si tú no te conviertes, te va a pasar tal cosa. Entonces yo no, mija, a mí no me chantaje. Porque hay gente que quiere usar el chantaje para que tú te pase la conversión. Pero ahora veo que el pastor me está hablando cosas que le encuentro lógica y que he visto en algunas Sí, personas. se están viendo en algunos... No, que le he visto. Yo he visto una persona, por eso le pregunté de los demonios, que estaba convertida y después se salió y empezó a beber. Y O sea, hasta se intentó convierten suicidarse. peores. Gracias a Dios volvió de nuevo Okay. y está más tranquila. Tuvo una Pero segunda realmente son situaciones que tú la ves a diario y dices, wow, pero ¿y cómo que la gente pide tanto? Es haciéndose, porque a veces uno se pone insensible y dice, yo no creo en nada de eso, son gente que inventa para que tú
crea y tenga temor y te convierta Sí. a tal denominación. Porque existe esa manipulación. Y qué Sí, bueno que es lo verdad. tocaste. Existe esa manipulación de presionar a la gente y decirle, si tú no te arrepientes, te vas a ir inmediatamente para el infierno de fuego. Entonces, la gente, muchos recurren por temor, no porque han sido convencidos por el Espíritu No por Santo. convicción. Sí, y aunque ciertamente los perdidos serán destruidos en el día final, pero es en el día final, no como muchos enseñan de que cuando la persona se muere se va a tal lugar. Sí, No, yo le decía, murió. ya el final es agosto morirte, ya no La por ningún lado. persona cuando muere está en un sueño profundo, dice la Biblia. La Biblia dice en Eclesiastés 9:5, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Hasta que no ocurran las resurrecciones al final, la de justos y la de perdidos, no habrá pago. Los muertos nada saben. Enseñar que los muertos sí saben es la base del espiritismo. Es lo que ha enseñado que los muertos tienen alguna comunicación con los vivos. Y es lo que ha posibilitado que agentes de demonios se personifiquen hasta como seres queridos que han muerto y han engañado a personas. Y por eso es que mucha haciéndolo gente creer. dice, me salió Juan. Exacto. Juan falleció hace 2 o 3 meses atrás y como usted tiene temor a los muertos, entonces me salió Juan. Pero Sí, y usted no vio atención, nada. y atención, Es esas mucho. manifestaciones cada vez serán más frecuentes. Sí. Y no todo el que dice que se le apareció a alguien está hablando mentira. Porque Satanás ha hecho apariciones reales con la forma de seres humanos que han muerto para engañar a sus seres queridos que están entre los vivos. Lo hizo ante el rey Saúl cuando Exacto, se cuando- apareció como como Samuel. como Samuel, exactamente. Entonces, esas manifestaciones cada vez serán más frecuentes porque Satanás va a dar su último golpe. Él sabe que le queda poco tiempo y habrán manifestaciones de todo tipo. Pero tú, amigo televidente, cuando decidas entregarte al Señor, y ojalá sea hoy, no lo hagas por miedo. No lo hagas por miedo. Tu único temor debe ser el temor a Jehová. Ciertamente el que elija la perdición un día será destruido. Un día pagará conforme a sus obras. Pero Jesús murió para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que tú no tienes que pensar en tormento, tú tienes que pensar en la salvación. Piensa en eso, responde por amor, porque dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor el que nos obliga y nos lleva al arrepentimiento. No es el temor. Si es el temor, eso será solo por un tiempo. Solo será por un tiempo. El perfecto amor echa fuera el temor del corazón, dice la Biblia. Así que ven a Jesús, pero no vengas por temor. Ciertamente el mundo de hoy y las cosas que vendrán a cualquiera temorizan, pero que esa no sea la causa de tu arrepentimiento, sino responder a lo que Jesús hizo por ti para darte perdón, salvación y vida eterna. Pero mire, usted estaba hablando al principio de la tecnología y que a través de ahí que están engañando a la persona. Ahora mismo hay una serie que se llama Lucifer. E incluso, Sí, incluso sí. habla que es el mismo ángel caído, que él es hijo de que él es el mismo Satanás. Sí, sí. Y él se ve un policía que ayuda a personas, pero siempre usando la maldad. Entonces, a través de diferentes series, están metiéndole cosas a la nueva generación para que lo vean como que es normal. No, y Importantísimo. la gente se Eso es detiene así. a ver esos tipos de Producciones. de producciones. Hay una serie, no, Sí, pero no, detrás de la eso serie, ahí viene. me ha dicho a mí, me ha dado toque de que me ha pegado porque es muy Oye. buena y habla de la cosa como es, de cómo robar, de cómo hacer Oye. diferentes cosas. Sí, sí, Esa serie llama así mismo. Sí, y tiene mucha luz al decir que eso prepara la mente de la gente, Claro lo que sí, condiciona. ujú. Y muchas de las producciones cinematográficas que tienen cosas espiritistas, comunicaciones con muertos y demás, preparan la mente de la gente para creer que eso es así. De paso, quienes preparan esas producciones son gente espiritista, practicante. Por eso usted ve que si van a hacer una película de deporte, buscan a alguien que sepa de eso para que el que vea la producción vea que es algo que parece real. Exacto. Cuando se trata de espiritismo, buscan personas que son espiritistas. Muchas de las manifestaciones demoníacas a las que hemos tenido que hacer frente, cuando nos han llamado, mire, hay una persona aquí poseída, decimos, ¿cuándo comenzó? Estaba mirando una película de terror y de repente algo le entró. Es que eso condiciona, eso Lo que condiciona. pasa es, pastor, que si usted invita al diablo a entrar a su casa a través del Él es que va a televisor, dominar. pues él es que va a estar ahí. Así mismo es. Exactamente. Entonces, a veces nos entretenemos con películas, por ejemplo, de vampiros, que películas de Todo de lo lobo, de todo eso. Yo, pero por Dios, es que o sea, no tenemos tenemos tiempo para desperdiciarlo. Porque A veces así. Si usted realmente, amigo televidente, quiere tener seguridad de que las fuerzas del bien son las que siempre lo van a dominar, dedíquese a las cosas buenas, vea lo que edifica, dedique tiempo a lo que tiene que ver con la palabra de Dios. El tiempo de nuestra vida es corto, pasamos por esta vida solo una vez
y el tiempo se acaba antes de que nosotros pensemos. Así que Dios tiene planes con nosotros. El hecho de que la producción de este programa haga posible que lleguen estos conceptos hasta ti no ha sido casual. El hecho de que posiblemente los consejos lleguen en momento oportuno, de que lleguen al día, como llama el programa, ¿verdad? Eso viene de Dios. Así que responde positivamente y busca la luz de Dios, búscala en su palabra. No te dejes engañar. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Busca la palabra y pídele a Dios que Él mismo te guíe, y su Santo Espíritu no va a defraudar esa oración. Muy interesante. Así mismo es, pastor. Bueno, Pero está en la Biblia también. Así es, así Que por es. personas así tu corazón se pondrá duro y tú Sí. no vas a ver la Pero persona que trata- tenga necesidad y ya diciendo no te va a inmutar porque ya me he engañado tanto que hace uno más. Pero trate usted de que su corazón no se le ponga De que duro. no se cumplen De ustedes. que no se cumpla en usted, sino que se ablande ante el Señor y que realmente usted pueda buscarle antes que sea demasiado tarde. Amén. Amén. Nos quedan muchos temas ahí por hablar con el pastor porque Pero no ya el podemos tiempo está conversar acabando. muchísimo, Sí. pero tenemos un compromisito y es que con este dúo tan hermoso. Amén. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 12, 12 años, ¿y tú? 8. ¿Y cómo se llaman ustedes? Porque nosotros dijimos ahorita rayitos de Jesús, estrellitas de Jesús, Estrellitas. estrellitas de Jesús. Pero, ¿cuáles son sus nombres? Mi nombre es Lía. Lía. Oye, qué igual que mi bonito niña, nombre. Ajá. mi niña se llama Lía Verusca. Oh, qué bien. ¿Y el Mi tuyo? nombre es Diana. Diana. Lía y Diana. ¿Y por qué ustedes cantan tan 12 años, también 12 años, ¿verdad? Uno, 8. Lía tiene 8. 8 y 12 años. ¿Y por qué tan jovencitas ustedes cantan para el Señor? Bueno, porque me gusta estar consagrada con Dios Amén. Amén. y alabar con mi voz a Él. Amén. Qué bueno, Qué Lía. lindo. ¿Y Lía qué dice? Bueno, a mí porque me gusta alabar a Dios y porque Él se lo merece todo. Amén. Qué bueno. Mira cómo habla ella, de la seguridad, esa Sí. ella tan clara. Exactamente. Ella no ha llegado ningún falso profeta y de- Pastor, mensaje y que- final para esa legión de personas que nos están viendo. Sí, esa legión buena. Sí. De esa legión buena, positiva. Sí, en Mateo capítulo 24 están delineadas todas las profecías que ocurrirían antes del retorno de Cristo. La mayor parte ya se ha cumplido. Así que te invito de manera especial a que con oración y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pues leas Mateo 24. Daniel es una profecía que señala hasta el último imperio mundial. Todo lo presenta. Y por eso Jesús, cuando predica en Mateo 24, Él dice, el que lea al profeta Daniel que entienda. O sea, que el que no lea a Daniel no va a entender las profecías. Ok. Así que Mateo 24, Daniel, que tiene 12 capítulos, y también el libro del Apocalipsis, son los que recomendamos para el estudio de las profecías bíblicas. Y finalmente dice el Señor, a través de Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Muy bien. Amén. Bueno, vamos a dejar entonces que estrellitas De de luz. Jesús alaben y glorifiquen a Dios en este programa Al Día. Y el próximo lunes, Dios mediante, nosotros estaremos compartiendo con ustedes. Dios envió a su Hijo con amor y murió para salvarnos, mi Jesús. Y sabes tú que Él resucitó y que pronto viene ya por mí. Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás.
fue su amor por ti, por mí, al sufrir por mis pecados en la cruz. También lo hizo por ti para darte redención. Él te ama, lo demostró en la cruz. Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás. Gracias quiero darte en oración, porque por ti hoy he encontrado salvación. Pues nunca yo antes pude ser feliz, mas ahora yo tengo gozo y paz. Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás. Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás. Y a mi lado por siempre estarás. Amén.